Bueno, muchas gracias primero por invitarme, por vuestra atención hoy. Y tengo que confesaros, y lo he hecho varias veces durante todo este proceso de preparación del SOPA, que tenía muchas dudas sobre qué es lo que podía interesar en este contexto de lo que yo venía trabajando. Sobre todo porque nunca hemos hablado de socialización, nunca habíamos hablado de patrimonio propiamente, entonces hacemos alguna cosa que no sabía yo exactamente si iba a funcionar en este contexto. Si no funciona, pues lo siento, y si funciona y os sirve para algo, pues encantado. ¿Qué quería contaros? Lo primero es desde qué experiencia estoy hablando. Yo llevo 10 años viviendo en Nicaragua y trabajando en Centroamérica, pasé otros 6 yendo y viniendo hasta que me quedé. Y desde ese contexto he trabajado en 2 organizaciones de investigación y comunicación, una nicaragüense, que era la Fundación Luciérnaga, y la otra Albasud, que es el centro de investigación que actualmente estoy coordinando, de investigación y comunicación. Y uno de los temas que hemos abordado con más asiduidad, de forma más habitual, no en exclusiva, pero con más trabajo, ha sido qué estaba pasando con el turismo. Y voy a explicar por qué. Voy a hablar de esta sopa de conceptos, voy a intentar relacionar estas dinámicas de acumulación, de desposesión, de construcción de alternativas, de disputas, de conflictos, y cómo encaja ahí una cosa como el turismo en múltiples sentidos. Creo que los procesos no son necesariamente en una sola dirección, que hay procesos de disputa, y en esa disputa es donde se va jugando cómo se va construyendo la realidad. Lo que os voy a contar en concreto va a ser, porque creo que es necesario, antes de empezar a discutir sobre cómo se construyen alternativas, etcétera, desde qué contexto estamos trabajando, cuál es el contexto que marca las reglas del juego, que marca la cancha, y a partir de ese contexto es donde vas construyendo propuestas para construir cosas distintas. Entonces voy a hablar primero de cómo se desarrolla ese turismo en Centroamérica, cómo está implícito el proceso de acumulación y desposesión que va generando esa dinámica que se va imponiendo en la región, que es una dinámica muy nueva, como ya contaré, y a partir de ahí, ¿qué es eso del turismo comunitario como intento, como esperanza, como alternativa, pero que tampoco podamos decir esto es perfecto y esto es la solución? No, es campo también de disputa. Y para terminar voy a contar algunas herramientas que hemos estado utilizando durante estos 10 años en sentidos distintos. Bueno, dicho esto, os cuento, es conocido que la actividad turística en Centroamérica especialmente arranca con más fortaleza a partir de los inicios del 2000, cuando hemos venido en un proceso de pacificación de los conflictos internos, etcétera, y que está creciendo en términos generales en todos los países de la región y que en algunos casos representa niveles de Producto Interior Bruto muy importante o de empleo, etcétera. Pero más que el crecimiento en términos absolutos del número de turistas, creo que esta gráfica, cuando la descubrimos, nos fue muy clarificadora y muy útil para entender qué estaba ocurriendo. Lo que estábamos viendo es que estábamos en el meollo de un cambio estructural de la inserción de la economía centroamericana en la economía internacional. En este gráfico lo que veis es que en el lado izquierdo es por donde entran las divisas en la región. Si el año 78 más del 70% de las divisas entraban a través de la agroexportación tradicional, de productos típicos que venían en distintos ciclos de monocultivo, pero desde los tiempos de la colonia. En estos 30 años lo que hemos visto es un proceso de complejización, de transformación de la economía centroamericana en función de que a partir de la caída de los precios en el mercado internacional de sus productos primarios, que no significa su extensión en términos de cultivo, caen radicalmente. Y a partir de ahí los capitales mutan y buscan otras vías de acumulación. Y en ese proceso es que encontramos, lo primero, las remesas es la principal fuente de entrada de divisas, quiere decir la exportación de mano de obra barata para el trabajo en Estados Unidos, en parte en Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Y lo siguiente es la explotación de los recursos naturales. Y dentro de ese contexto encontramos que un 15% ya está vinculado al turismo. Y eso se traduce, eso no está solamente en las cuentas nacionales, sino que está en territorios concretos. Eso se produce en un contexto muy concreto. Y el tipo de oferta turística que gestiona ese 15% de la entrada de divisas fundamentalmente tiene que ver con los grandes resorts típicos de cadenas hoteleras, en muchos casos españolas, de capital español,
También en la llegada de cruceros, en desarrollos inmobiliarios. Es decir, ahí a veces hablamos de que se han producido traslape de etapas, que no sé si sería muy correcto esa expresión, pero lo que en España o en México o en Estados Unidos ha tardado muchos más años, aquí se intensifica en muy poco tiempo y pasamos por distintos modelos de desarrollo económico turístico que en otros países han tardado muchísimo más. Y ahí nos encontramos sobrepuestos unos con otros. Pero fundamentalmente la región en estos años se ha estado moviendo entre las tendencias del mercado turístico, entre el modelo más fordista y el modelo post-fordista. Y aterriza el crecimiento turístico justo en ese contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cadenas internacionales que siguen haciendo el todo incluido con la pulserita, etcétera, pero al mismo tiempo una oferta que busca la segmentación, la diferenciación, la experiencia y tal, que no significa que los modelos de gestión sean realmente muy distintos. Lo que hay es, o los intereses sean muy distintos, lo que hay es formas de llegar al cliente de maneras distintas. ¿Qué ha permitido esta llegada tan acelerada del turismo en la región? En primer lugar, la pacificación propia de la región, es decir, durante los años finales de los 70, 80, prácticamente todos los países fueron escenario de guerras civiles internas o fueron la retaguardia de esos conflictos, por lo tanto era muy complicado desarrollar una actividad turística normal. También que estamos ante una transformación de la propia industria turística de forma mucho más acelerada, con acceso a capitales mucho más fuerte, que no tenían, por ejemplo, hace 40 años cuando inicia Cancún, etcétera. Es decir, hoy los modelos de gestión que las cadenas se expanden ya no sobre la base de ir comprando inmuebles y hoteles, sino que lo hacen sobre la base de la gestión de esos distintos inmuebles, la entrada de los fondos de inversión, de capital riesgo, etcétera. Es decir, eso transforma la industria en un momento en que llega a Centroamérica. También la expansión de las periferias turísticas, es decir, aquí estamos expandiéndonos a medida que vamos degradando territorios y ahora llega el momento de Centroamérica, es decir, constantemente necesita la industria ir encontrando nuevos paraísos vírgenes, etcétera. También hay una demanda de la generación del baby boom, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, que está en momentos de jubilarse y está buscando lugares de retiro más baratos, etcétera, y también una serie de políticas en que todos los países han estado compitiendo entre sí en una estrategia por atraer esas inversiones turísticas. Y eso se traduce en este logo, Centroamérica tan pequeña, tan grande, etcétera, pero también se traduce, y es lo que voy a empezar ya a ver un poco la carnaza de este proceso, en impactos en el gasto público. Aquí hay que hacer toda una despensa de dinero para facilitar esta entrada de capitales y que se pueda generar que esos capitales, tanto de la región como de fuera, puedan desarrollar esta actividad. Implica mejora de infraestructuras, promoción, capacitación de la mano de obra, facilidades fiscales, etcétera. Es decir, primer proceso de desposesión, el dinero público que se nos va hacia procesos muy determinados de acumulación privada. Esto se traduce, es decir, si eso no pasa en el aire, que pasa en territorios concretos, es decir, eso no se está produciendo en cualquier lugar, ocurre en playas, ocurre en determinados entornos naturales, etcétera, y ahí habían poblaciones que hacían otro tipo de actividades con otras dinámicas. Y esto es un proceso que, en primer lugar, lo que hace es la disputa, la desposesión de la tierra en determinados lugares, en primer lugar. En segundo lugar, cuando el negocio empieza a funcionar del agua. Y, por ejemplo, aquí este gráfico, en el municipio de Tola, en Nicaragua, que es uno de los municipios que más se ha especializado en el turismo residencial, la manzana es 0,7 hectáreas. Entonces, el precio de ese pedacito de tierra se incrementa de tal manera que muchas de las cooperativas que estaban en ese territorio es imposible que resistan esa presión y acaban convirtiéndose en los guardianes de esos mismos lugares que ellos habían conquistado con la reforma agraria en los 80. Se dan también muchos procesos especulativos, en realidad se transforma sin necesariamente hacer mucha cosa. En esta gráfica lo que vemos es en la región de Guanacaste, que es donde más ha crecido el turismo en Costa Rica, cómo la inversión inmobiliaria ya pronto supera la inversión propiamente turística y va creciendo este tipo de paisaje en el cual lo que tienes es un gran portón y no hay mucho detrás, hay la expectativa de generar un negocio. Y esto, lógicamente, viene a determinar una lógica de poblamiento, de desarrollo territorial distinto a la que había anteriormente. Es decir, esto es también en Costa Rica, en Costa de Pájaros, es el tipo de hábitat habitual que tienen los pescadores, en lo cual tienen sus botes de pescar propiamente a la orilla de la playa, tienen las casas al lado y es de donde salen. Y estas son las tierras más requeridas por esta industria turística en expansión, tanto sean cadenas, etcétera,
que lo que busquen y necesitan es desplazar a esta población para poder utilizar esos espacios. Y esto no solamente es una desposesión de tierra y de agua, etcétera, sino también una reorganización del territorio. Es mandar a esta gente hacia el interior de los municipios porque la primera línea de costa es la que es utilizada más para la actividad turística. Esto da también lugar a un escenario de estafas, de robos, de ilegalidades que estallan en el momento de la crisis. A partir del 2008 eso pincha. Este es un caso en Nicaragua, en San Juan del Sur, de una gran inversión norteamericana de estas de condominios, con responsabilidad social corporativa, con cuidado de animales, gay friendly, etcétera, muy moderno, que al final lo que acaba siendo es una actividad que están hipotecando las casas 2 y 3 veces a distintos grupos. Cuando los inversionistas norteamericanos llegan, se encuentran que nunca tuvieron el título de propiedad, que además hay varios grupos reclamando la propiedad de esa casa, etcétera. Y esto acaba siendo portada de los diarios. En realidad también hay una actividad fuerte que genera actividad, que genera acumulación de exposición, pero también hay mucho de ficción en esto. Es decir, no todo lo que se anuncia necesariamente es lo que se hace, y por eso empezamos a hablar ya de turismo de ficción, en el cual lo que cuenta sobre todo es la expectativa de negocio y colocárselo al último, pero tonto el último, y cuando llega la crisis muchos se quedan sin nada. Otra de las dinámicas que este modelo provoca es un proceso de privatización y elitización de los territorios, es poner a disposición de los sectores con mayor poder adquisitivo determinados parajes naturales. Y esto es un proceso de sustitución de población y de enriquecimiento y de beneficio para unos pocos de estos recursos y este acceso a recursos naturales. Este proceso de gentrificación que hemos estudiado mucho en los ámbitos urbanos, en el ámbito rural, también se está produciendo con mucha frecuencia. Igualmente, los procesos de degradación ambiental. Una de las mayores estupideces que ha dicho la publicística turística es que el turismo era la industria sin chimeneas, como si fuera el único mecanismo de contaminación y degradación ambiental. Y lo que nos encontramos es multitud de ejemplos, primero de destrucción de manglares, de bosques costeros para la instalación de los complejos hoteleros, o, en este caso, que está vinculado a capital español, primero de la Caixa y luego de Inditex. En Costa Rica pues, hicieron una expansión del complejo hotelero y se olvidaron de construir las plantas de tratamiento, con lo cual las aguas negras las tiraban a la playa del lado, llegaba la suciedad y los olores a los turistas se quejaban y entonces los sacaban en camiones. Como los camiones no cerraban bien, el agua con todas las heces iba cayendo por las zonas rurales y se convirtió en un foco. Entonces eso no era noticia hasta que la gente logró, vinculada entre las comunidades y el movimiento ecologista, paralizar eso, que saliera a la luz pública, etcétera. Es decir, no tendrá chimeneas, pero tiene muchas cloacas la industria turística. Y lo último es que lo que nos acaba generando es precariedad laboral. El tipo de empleo que se está generando en este sector está muy determinado por un proceso muy fuerte de precariedad, de bajos salarios, de poca cualificación, de condiciones de mucha vulnerabilidad, tanto en el proceso de construcción de las infraestructuras, que es principalmente el momento que hemos vivido en estos años, como una vez esto empieza a funcionar. Bueno, este es un ejemplo del diario de La Nación de Costa Rica, en el que uno de los trabajadores que vivían en campamentos informales, indocumentados, etcétera, murió por la contaminación de las aguas de esa misma área. Entonces, esto es moneda corriente en este proceso de construcción de este 15% de las divisas que entran en la región. Y esto, fundamentalmente, ha estado bajo el predominio de los grandes capitales, no solamente de cadenas hoteleras o fondos de inversión extranjeros, sino del propio capital regional, un capital local que está actuando ya a escala regional, que está actuando a escala centroamericana. En este caso, este es el señor, el propietario, supongo que lo conoceréis, el ron Flor de Caña, uno de los rones más conocidos a nivel internacional. Bueno, pues mutan y venden en este caso su banco, el Banco de América Central, e invierten fundamentalmente en el desarrollo turístico inmobiliario y acaban construyéndose como el nuevo zar del turismo y recibiendo un montón de dinero también de la cooperación internacional para desarrollar proyectos a favor de micropymes, etcétera. En este contexto, lo que se nos está produciendo es un incremento de la conflictividad socioambiental, es un nuevo escenario de conflicto, es decir, es una nueva dinámica de acumulación y de exposición y al mismo tiempo de conflictividad. He puesto algunos ejemplos, no quiero enrollarme mucho más, pero a partir de ahí es donde empieza a aparecer
no necesariamente como alternativa, y aquí me voy a cuidar mucho de decir que frente a esto el turismo comunitario es la alternativa, pero sí que aparece una dinámica en la cual las comunidades rurales empiezan también a gestionar actividad turística. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, ¿cómo entendemos el turismo comunitario? En este contexto entendemos turismo comunitario como un modelo de gestión en el cual las poblaciones locales, en este caso centroamericano, básicamente estamos hablando de familias campesinas y de poblaciones indígenas, organizados según tradiciones propias diferentes, sea en forma de cooperativa, sea en forma de asamblea comunal, etcétera, trata de tener un mayor control sobre su territorio, sus recursos, las actividades, la distribución de beneficios, etcétera. Y no necesariamente está planteado, porque casi nadie se puede dedicar solamente al turismo, sino está planteado como una estrategia de diversificación de rentas agrarias, como una forma de complementar recursos. Y en este contexto es que aparece esta forma de turismo comunitario. Y nace fundamentalmente muy vinculado a la crisis del mundo rural, esa afectación, esa gran transformación que se produce en estos 30 años y todas las políticas de carácter neoliberal que agudizan esa crisis del mundo rural, están en el contexto que explica también esta necesidad, este impulso de este tipo de actividad. Es una forma de no dejar el territorio, de no dejar las actividades productivas tradicionales, pero al mismo tiempo lograr complementar con otro tipo de ingresos que permitan mejorar la economía doméstica. Y también nace como una reacción ante el desarrollo turístico que invade sus territorios, en el cual la gente, las poblaciones indígenas, de pueblos indígenas o las poblaciones campesinas, se encuentran siendo escenario de un decorado en el cual son figurantes y son la atracción, pero son la atracción que no, ni pinta, ni corta, ni controla nada. Entonces, en ese contexto también hay una reacción frente a eso. Luego, cuando miras en mayor detalle cómo nacen estas actividades turísticas comunitarias, vemos que hay el grueso que está vinculado a estas cooperativas y familias campesinas que buscan cómo complementar ingresos, pero también hay otro montón de otras cosas que están ocurriendo en las comunidades que explican esta aparición de decenas de iniciativas de turismo comunitario. Aparte de las cooperativas están organizaciones ambientalistas de carácter comunitario que venían dedicándose al cuidado y a la conservación del entorno natural y que buscan una fuente de ingresos para poder seguir haciendo eso. Encontramos también muchas comunidades que después de conflictos civiles armados tratan de reinsertarse en la vida civil, y explicaré algún ejemplo de eso, como exguerrilleros que buscan cómo encontrar una nueva enclaje en este mundo y buscan a partir de ahí cómo generar ingresos con eso. Encontramos también muchos grupos de mujeres, cabezas de familia, que están tratando de complementar o sostener su economía familiar a partir de estas actividades turísticas, muchas comunidades indígenas también, pequeños negocios privados que se articulan asociativamente para articular redes, formas de trabajo que no... Yo estoy en 10. Y finalmente, asociaciones, y esto yo creo que frente a una política cultural del Estado muy ausente de las necesidades de la gente, también hay muchas asociaciones, pequeños grupos que crean sus propios museos, sus centros patrimoniales, para lograr de alguna manera explicarse, situarse y al mismo tiempo llenar un vacío que mucha gente no estaba encontrando desde la política pública. Y es también un espacio para el encuentro, para la relación entre el mundo rural y el mundo urbano, ese espacio de interacción. Es verdad que cuando hablamos de turismo comunitario muchas veces lo que nos viene a la cabeza, o si alguno ha tenido contacto con eso, es el fracaso de muchas de estas iniciativas, que en parte tiene que ver con la dinámica del sector, que es un sector muy nuevo para la gente del campo. Cuando le preguntas a los niños o a las niñas chiquitas qué quieren ser de mayores cuando están en una iniciativa turística, pues dicen, yo quiero ser turista, porque claro, es algo muy cachondo. No hacen nada, no trabajan, entonces creen pues que eso es jauja, ¿no? Y, es decir, la gente no ha podido experimentar ni desarrollar actividad turística, entonces hay un desconocimiento. Eso ha dado pie también a una dinámica de dependencia hacia actores externos, especialmente de la cooperación, pero también de las universidades, de distintos actores que han tenido mucha influencia y han traducido esquemas muy de arriba abajo de cómo debería ser
ese modelo de desarrollo turístico. Y claro, eso cuando se acaba el apoyo externo, el financiamiento externo, fracasa, no hay continuidad en el mercado, no acaba funcionando. Y eso genera toda una literatura académica que se regodea en el fracaso, sobre todo y acaba, sobre todo en el mundo anglosajón, generando, cuando ves y revisas las revistas académicas, lo que acabas viendo es todo un mundo en discusión sobre el fracaso y el no fracaso, etcétera, pero toda la variable, y hay como una zona oscura que la gente no ha visto o que no han querido ver porque no han ido al terreno, no han estado conviviendo con la gente, que explican muchas cosas que funcionan. Y hay que empezar a preguntarse por qué han funcionado también. Entonces, lo que nos encontramos, que es esta parte izquierda del esquema, que lo que estamos viendo es que hay mucha iniciativa de base que no ha funcionado con apoyo externo, sino que han logrado hacer ese proceso de interpretación y reinvención de lo que estaba ocurriendo, y que a partir de ahí han logrado conectar con un turismo de proximidad orientado hacia las clases medias bajas, que había menos distancia cultural y por tanto les permitía con mucha más facilidad interactuar con ese cliente, que ha tenido un impacto muy grande en términos de clientela, es decir, mucha gente ha estado llegando porque ha sido una alternativa en términos de ocio popular, de acceso a recursos naturales, frente a las otras dinámicas de privatización, elitización de los territorios, de inaccesibilidad. Esto ha abierto el espacio a mucha gente que pudiera acceder a esos recursos. Y al mismo tiempo ha crecido una dinámica de estructuras comunitarias que han logrado unirse, generar una intermediación, tanto en términos comerciales, etcétera, que ha conectado con otros mercados. Bueno, eso, que ha sido un proceso que ha estado muy invisibilizado, muy oculto, porque no está dentro del relato académico del fracaso, nos marca otras tendencias. Quiero, para ir terminando, porque ya vi que preparé efectivamente demasiadas láminas. Bueno, lo que quería mostraros es algún ejemplo de esto. Este es el caso de Cinquera, el bosque de Cinquera en El Salvador. Esto es una comunidad básicamente de gente campesina que en los tiempos de la guerra, después de varias masacres, bombardeos, etcétera, la gente tuvo que abandonar los cultivos, se refugió y se escondió. Entonces empezó a florecer un bosque secundario donde no había bosque por el abandono. Pero ese lugar se convirtió en un lugar casi sagrado porque era el sitio donde la gente, cuando venía el ejército, se podían esconder y refugiar, donde los guerrilleros se escondían y podían, con ese bosque tan tupido, no ser localizados por los aviones, etcétera, y donde desgraciadamente tuvieron que enterrar a muchos de sus muertos. Entonces decían, si algún día salimos de esta, vamos a proteger ese bosque. Y este es el tipo de gente exguerrilleros que estaban en ese contexto. Entonces decían, bueno, si algún día logramos salir, vamos a proteger este bosque. Entonces, gracias al programa de transferencia de tierras, cuando termina la guerra, muchos de ellos logran tener pedacitos de tierra, tanto de la población local, de la alcaldía, se articulan como asociación y lo que hacen, en lugar de ponerse a destruir el bosque para poder seguir sembrando, hay fuentes de empleo que van encontrando en otros sitios, pero mantienen ese bosque conservado y piden el reconocimiento al gobierno de esa reserva privada silvestre. Y el gobierno dice que ahí no hay bosque y no les quiere dar el reconocimiento. Entonces es la gente la que realmente protege y crea un espacio donde sus propios vecinos pueden ir a bañarse con un precio módico. La gente de la comarca por 50 centavos puede ir, tiene lugares donde bañarse, donde cocinar, hacerse un pollo, un pescado y vivir en ese espacio y acceder, y tienen centros de interpretación del entorno natural, etcétera. Y también están reconstruyendo cómo y dan sentido a esa época del contexto armado, es decir, bueno, aquí es donde estábamos refugiados, así cocinábamos, así, y eso se convierte en un espacio muy demandado por la población local. Bueno, hay también estructuras de intermediación que no voy a entrar, y lo que sí, de alguna manera, querría acabar contando, es decir, en este contexto, bueno, cómo trabajas, en ese diálogo del que hablábamos ayer, es decir, cómo trabajamos, que nosotros hablamos desde el ámbito de la comunicación, de la investigación y de la comunicación, pero qué tipo de herramientas hemos ido desarrollando para fortalecer este posicionamiento que no podía estar separado de una lectura crítica del proceso anterior, de las dinámicas de desposesión y de conflicto. Es decir, estamos moviéndonos en este contexto en el cual hay desposesión, pero al mismo tiempo hay afirmación por el mayor control de los recursos territoriales, recursos naturales, etcétera, de las poblaciones que viven
en esos territorios. Entonces, esa es la dinámica. Y en un contexto que a lo mejor puede parecer muy poco moderno, pero que el referente cultural de estas poblaciones con las que estamos trabajando y con las que nos sentimos muy identificados es Cantinflas. O sea, el referente cultural de la gente es ese doble sentido irónico del lenguaje, ese tono moralista, y trabajamos en este contexto tratando de comunicar desde el ámbito en el que la gente está habituada a trabajar y a comunicarse. Os voy a mostrar algunos materiales que hemos desarrollado tanto desde Luciérnaga como desde Albasud en estos 10 años, en procesos de acompañamiento con distintas organizaciones comunitarias. Desde cuando este fue el primer afiche el cartel que sacamos con esta idea de la alternativa, una estrategia de diversificación campesina, es decir, que no era una cosa, porque el discurso oficial era abandonen la agricultura, que no tiene ningún sentido, y lo que toca es el turismo. Es decir, frente a esas lógicas de la nueva ruralidad, pues cómo esto tiene que ver con cómo la población campesina tiene capacidad para diversificar sus rentas y sus fuentes de ingreso. Entonces, hicimos este afiche. Hicimos una primera guía de turismo rural comunitario, en el cual en este caso se situaban 40 iniciativas de Nicaragua. Producimos distintos materiales de educación popular. Este enlace, no sé si lo conocerán, es una revista que está funcionando desde finales de los 80, los 90 en Nicaragua. Es una editorial pensada para un público campesino, que nace de gente que se dedicaron a las campañas de alfabetización y que dicen, si la gente del campo no va a tener materiales que les sean útiles y de interés, este proceso de alfabetización que se ha generado durante la cruzada en los años 80 no va a funcionar, porque una cosa es que sepas juntar, leer y escribir, pero la otra cosa es que no tengas nada que leer que tenga algún interés para ti, que tenga que ver con tu mundo, con tu realidad. Entonces hicimos este tipo, hay toda una técnica también en torno a eso, es decir, de no trabajar con fotografía, de no trabajar con dibujos, sino con fotografía, porque está mostrando a la gente su realidad, su contexto, de cómo trabajas con frases cortas que pueden tener sentido para alguien que tiene unas habilidades en lectura pues un poco limitadas y que tiene sentido esa frase en sí mismo. Bueno, hay todo un trabajo y esta es una editorial que desde los años 90 está produciendo sistemáticamente esta revista Enlace, que se distribuye por todo el campo. Hay más de 300 que a la gente estudiamos, a la gente le duran, o a la familia, se lee en familia, les dura casi un mes la revista. Es la revista que la gente guarda y que colecciona. Es decir, bueno, con este tipo de recurso. Hicimos cómics para el ambiente más urbano, para promover la discusión en la universidad, pero también materiales de carácter más académico que ayudaban a situarlo en el contexto curricular, cómo introducir la discusión sobre el turismo. También hicimos trabajo con los medios de comunicación para tratar de construir alianzas con los medios que permitieran decir, bueno, esto tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro país, con nuestro entorno, y aquí hay noticia, aquí hay interés, hay toda una estrategia para lograr captar la atención de los medios de comunicación y que fueran realmente aliados. Y después hicimos textos de carácter más académicos en distintos momentos, fruto también del encuentro e intercambio entre investigadores y profesores que estábamos trabajando en toda el área de Centroamérica, Caribe, en torno al análisis crítico del turismo. Muchas veces hemos caído mal a la gente por esta lectura tan crítica del turismo, pero al mismo tiempo a los sectores más críticos también les caíamos muy mal por defender la posibilidad de las alternativas y de construir cosas en positivo. Para nosotros siempre fue ligado ese doble proceso de denuncia y al mismo tiempo de apropiación y no perder la disputa, no ceder el terreno en la disputa por el control de los territorios, de los recursos, etcétera. Y bueno, este es el trabajo más reciente que hemos hecho y que mañana en la sesión de noche vais a poder ver alguno de los vídeos. Esto es un material hecho a partir del lenguaje audiovisual de campesinos hablando para campesinos sobre cuáles han sido sus experiencias. Es decir, no hay la mediación del técnico que explica cómo hay que hacer las cosas, sino es gente que a lo mejor no lo ha hecho bien ni le funciona bien todo perfectamente, pero hay partes de esa actividad que ha puesto en marcha que le ha funcionado. Entonces, ellos cuentan pensando para otros campesinos qué les ha funcionado, porque la primera discusión es como el premanual. Es decir, antes de discutir cómo hay que hacer
la técnica muy concreta de atención turística, etcétera, y decir, bueno, primero está la previa, decir, bueno, ¿queremos realmente turismo? ¿Queremos tener esto? ¿Qué implica esto? No sé. Para contaros una anécdota, recuerdo en una comunidad de gente del norte gente del norte de Nicaragua, que tenían una experiencia de vida y de lucha impresionante, que habían tenido que salir por la guerra, que habían tenido que ocupar nueva tierra. Bueno, pues la técnica de turno les había dicho que esa historia de la guerra ya aburría, que era muy cansado. Pero en cambio, en la nueva tierra que habían ocupado, resulta que había unos petroglifos y la gente iba contando cosas como un loro sobre las que no tenían ningún nivel de apropiación, no entendían mucho. Y en cambio, se inhibían de contar su propia historia, que realmente era lo que tenían como más interés. Entonces, aquí lo que estamos buscando es un proceso de apropiación a partir de experiencias y que el propio campesinado sea el que está dialogando con otros campesinos en esa construcción de experiencia. Y en este caso, el saber técnico al servicio de estos procesos, de facilitar la masificación o la extensión de este tipo de experiencia. En términos de producción audiovisual, esto de Pedro, Juanita y el Hotel de Mr. High fue una experiencia realmente muy bonita, porque era un grupo de teatro campesino que venía funcionando, y cuando os digo que el referente cultural es Cantinflas, lo digo precisamente por esto, por haber trabajado tanto con ellos. Es decir, desde los años 70 venían produciendo obras de teatro que reflexionaban sobre su realidad, pero los señores estaban ya muy mayores, entonces lo que se decidió hacer fue una obra de teatro reflexionando sobre este tipo de procesos y filmado y luego difundido en un montón de comunidades y discutido con la gente. Es decir, que antes de la técnica hay como una discusión política, en sentido no partidario, sino política en sentido profundo, de raíz, que es lo que estábamos buscando generar con este tipo de instrumentos. Y aquí se han hecho un montón de documentales, vídeos que han salido por distintas televisiones locales, etcétera, que hemos tratado de situar, y al mismo tiempo de presentaciones públicas, de generación de debate. Es decir, frente a la lógica de la imposición de esto es lo que hay y esto es la dinámica económica, bueno, vamos a discutirla y vamos a socializar la discusión. Bueno, aquí hay un montón de recursos y también de trabajos de incidencia más política. Aquí nos pusieron en el Hilton para discutir sobre política turística y tal. Bueno, pues ese tipo de trabajo de no dejar ningún frente abierto en el que puedas estar presente en esa disputa por el control de los recursos. Y también formas de aprendizaje que partían mucho del intercambio de conocimientos. Esto fue un encuentro que facilitamos de cooperativas del Petén de Guatemala que venían a Nicaragua a observar cómo lo habían hecho en Nicaragua otras cooperativas. Lo recogimos en autobús en la frontera y durante una semana estuvimos acompañándoles y era muy interesante porque estos líderes campesinos del Petén, que tenían gestión comunitaria sobre las áreas forestales y buscaban cómo expandir la base económica que les daba el bosque, bueno, iban interactuando con los campesinos nicaragüenses y entonces llegaban a una formulación, es decir, bueno, de esto nos gusta esto, y votaban, y hasta que no estaban de acuerdo todos los miembros del grupo en que esta era la lectura que habían hecho de ese proceso, no seguían avanzando, entonces seguían discutiendo y discutiendo. A veces era muy difícil llegar a consenso, pero bueno, estaban en ese proceso. Y después esa formación la hicimos tanto con gente campesina como con profesorado universitario, investigadores y profesionales de distintos sectores. Bueno, para terminar, ahora sí, y disculpad que a veces si me pego el rollo. Bueno, yo creo que la idea de fondo está en que los procesos de acumulación y desposesión no ocurren en el aire, ocurren en contextos concretos, y entonces el territorio se convierte en el espacio, en el escenario de ese conflicto y es sobre él que hay que actuar y es en ese contexto en el que te estás moviendo. La comunidad organizada tiene que ver con distintas formas de organización colectiva, de que la gente se apropia y se organiza colectivamente como sabe, como puede, como sus tradiciones han ido construyendo, y en unos casos son de una manera y en otros casos son de otra, pero lo que hay es un esfuerzo por pensar colectivamente cómo nos está afectando sus procesos de acumulación corporativa y cómo nos están desposeyendo de nuestros recursos, y a partir de ahí cómo actuamos. Y esa voluntad, al final, de control colectivo, de incrementar la capacidad de dominio y asumir el reto de esos procesos de disputa, porque lo otro que nos queda es ese porcentaje tan elevado de divisas que vienen a través de las remesas, es decir, es el desplazamiento de la población y
que acaben mandando las remesas trabajando en la construcción o en el servicio doméstico desde cualquier otra parte. Es decir, frente a esta lógica es que hay una afirmación, un contexto de disputa y de intento de construir algo distinto. No es fácil, no está exento de contradicciones, siempre se te cuela el capital de una u otra manera y te instrumentaliza, pero en ese es el contexto contradictorio en el que nos estamos moviendo. Y desde nuestro trabajo, en este caso técnico, es cómo construimos una comunicación al servicio de estos procesos de reapropiación de los recursos de la gente. Y con esto termino. Muchas gracias.